Bueno, vamos ahora con el séptimo ejercicio, que es hallar la derivada de las siguientes funciones. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenéis que recordar? Pues mira, las siguientes reglas de derivación. Por un lado, fijaros que tenemos un producto. Y recordad que la derivada del producto era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Vale? Recordad también que tenemos una potencia y la derivada de la potencia era n por la función elevado a n-1 por la derivada de lo de dentro. Y por otro lado, fijaros que tenemos una raíz. Y la derivada de la raíz es 1 partido entre 2 veces la raíz por la derivada de lo de dentro de la raíz. Bueno, teniendo en cuenta esto, pues hacemos el ejercicio. Fijaros, aquí empezamos con el producto, ¿eh? Tengo todo esto que multiplica esto de aquí. Por tanto, será esta derivada por esto sin derivar, más esto sin derivar, por la derivada de esto. Y por tanto, la derivada será la derivada del primero, que es 10 por x a la 3 menos 5 elevado a 9 por la derivada de lo de dentro. Y ahora por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo factor. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Fijaros, primero y más sencillo es que este 2 se nos puede simplificar con este 2. Y segundo, fijaros que tengo dos factores y que en los dos factores se me repite x a la 3 menos 5, en este caso elevado a 9, porque en uno lo tengo 9 y en otro lo tengo 10. Y también podríamos sacar una x, que aquí tengo x al cuadrado y aquí tengo x. Y por lo tanto nos quedaría x que multiplica a x a la 3 menos 5 elevado a 9 por del primer factor. Fijaros que si le quito x a la 3 menos 5 elevado a 9 y le quito una x aquí, pues me quedará 10 por 3, 30x por la raíz. Más, y si aquí le saco x a la 3 menos 5 elevado a 9, como tengo 10, pues me quedaría 1. La x también la hemos sacado, el 2 ha simplificado y por lo tanto quedaría dividido entre esto. Es decir, aquí quedaría x a la 3 menos 5 dividido entre la raíz de x al cuadrado menos 1. Y aquí ya no hace falta que hagáis nada más. Vamos al apartado B. Pues bueno, ¿qué fórmulas tenéis que tener claras para el apartado B? Pues la del cociente. Si yo tengo una función que es f de x entre g de x, la derivada será la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo dividido entre el denominador al cuadrado. ¿Vale? Y luego la de la raíz, que es la misma que hemos puesto arriba, ¿eh? Si yo tengo la raíz de una función, pues recordad que la derivada es 1 partido entre 2 veces la raíz de la función por la derivada de la función. Pues vamos allá. Esta derivada será 1 partido entre 2 veces la raíz y ahora por la derivada de lo de dentro, que es una fracción. Y por tanto será la derivada del numerador, que es 5x a la cuarta menos 3, por este sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, dividido entre el denominador al cuadrado.
Bueno, podemos hacer las operaciones del numerador, ¿vale? Fijaros que aquí, si hacemos esta distributiva, aquí será 5 por 7, 35, x a la 5, 5 por 4 más 20, x a la cuarta, menos 3 por 7 menos 21x, y menos 3 por 4 menos 12. Y fijaros que si hacemos este producto, me quedaría menos, y aquí 7x a la 5, menos 21x, ¿vale? Por lo tanto, me dará 1 partido entre 2 veces la raíz por, bueno, pues tendremos 35x a la 5 menos 7x a la 5, quedarán 28x a la 5. Luego tenemos 20x a la cuarta está solo, ¿vale? Por tanto, más 20x a la cuarta. Luego aquí tenemos el menos 21x más 21x que se van, y por último menos 12. Dividido entre 7x más 4 al cuadrado. Vale, y esto lo podéis dejar aquí. Sí que podríamos, ¿vale? Fijaros que todos los términos, tanto el 28 como el 20 como el 12, son múltiplos de 2, y aquí tengo un 2, ¿eh? O sea que podríamos simplificar el 2, si queréis, y nos quedaría pues 14x a la 5 más 10x a la cuarta menos 6, dividido entre la raíz de x a la 5 menos 3x dividido entre 7x más 4 por 7x más 4 al cuadrado. Bueno, vamos por el C. Bueno, aquí vuelven a entrar una serie de propiedades. Es decir, por un lado, si yo tengo una función elevada a un exponente, ya la hemos puesto varias veces, está seguro que ya os la sabéis, es n por la función elevado a n-1 por la derivada de lo de dentro. ¿Vale? Por otro lado, fijaros que tenemos una raíz, que también la hemos puesto ya, yo creo que 3 veces en esta actividad, ¿eh? Y por tanto, la derivada será 1 partido entre 2 veces la raíz por la derivada de lo de dentro. Y por otro lado tenemos un cociente. Con lo cual, si yo tengo un cociente, la derivada será la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Bueno, pues con paciencia tenemos que ir derivando. Fijaros que primero la función principal es el 3. Luego también estamos utilizando siempre en todas estas la regla de la cadena, ¿eh? Por lo tanto, el 3 primero bajará, primero derivo la potencia, este bajará y quedará todo esto elevado a 2, luego por la derivada de lo de dentro, que es un cociente, ¿vale? Por tanto, haremos la derivada de este por este sin derivar, menos este sin derivar por la derivada de esto, que es una raíz, dividido entre esto al cuadrado. Bueno, pues vamos poco a poco y lo hacemos. Y será, la derivada será 3 que multiplica a x más 5 dividido entre la raíz de 7x más 3 elevado a 2. Esto es la derivada de la potencia. Y ahora por la derivada de lo de dentro, que dentro tenemos una fracción y por tanto será la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es una raíz. No nos olvidemos del 7. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado.
¿vale? Es decir, fijaros, primero derivo la potencia, por lo tanto el 3 baja y todo esto elevado a 2, y ahora por la derivada de lo de dentro, que dentro es la derivada del numerador, que es 1 por este sin derivar, menos este sin derivar por la derivada de esto, que sería 1 partido entre 2 veces la raíz por lo de dentro de la raíz, que sería un 7, dividido entre el denominador al cuadrado. Vamos a ver qué operaciones podemos hacer, que hay unas cuantas. Bueno, esto será x más 5 al cuadrado y la raíz elevada al cuadrado, recordad que marcha la raíz. Vale. Y aquí nos quedará la raíz de 7x más 3 menos 7 que multiplica a x más 5 dividido entre 2 veces la raíz. Y ahora fijaros que dividido entre todo al cuadrado que marcharía la raíz. Por lo tanto, fijaros que aquí este 7x más 3 con este 7x más 3 quedaría 7x más 3 al cuadrado. ¿Vale? Es decir, aquí tendríamos 3 que multiplica a x más 5 elevado a 2 dividido entre 7x más 3 al cuadrado, que multiplica, y ahora aquí vamos a hacer el mínimo común múltiplo. 2 que multiplica la raíz de 7x más 3 y ahora fijaros, todo esto dividido entre 1, porque cuando hay nada es un 1 queda todo esto, multiplicado por esto de aquí, por lo tanto multiplico la raíz por ella misma y marcharía la raíz, menos, y aquí quedaría 7 que multiplica a x más 5. Vale, ¿qué tengo aquí? Pues bueno, esto de aquí, si multiplico por 2 sería 14x más 6, menos, y si esto lo multiplico por 7, quedaría 7x menos 35. Es decir, quedaría 3 que multiplica a x más 5 elevado a 2, dividido entre 7x más 3 al cuadrado, y ahora aquí quedaría 14x menos 7x sería 7x, y 6 menos menos 35 sería 35 más 6, que sería 41. Dividido entre 2 veces la raíz. Bueno, y lo podemos dejar así si queréis. No hagáis mucho más, Es decir, podríamos hacer 3 que multiplica x, no hace falta que hagáis este cuadrado y multipliquéis por 7x más 41, Y todo esto, y aquí quedaría 2 que multiplica 7x más 3 al cuadrado por la raíz de 7x más 3. Bueno, vamos al ejercicio 8. Nos vuelven a hablar de derivadas, pero en este caso ya son derivadas diferentes, perdonad que se me ha ido, que son derivadas logarítmicas. Por lo tanto, recordad, si yo tengo el logaritmo en base a de x, recordad que la derivada es 1 partido entre x por el logaritmo neperiano de a. Si yo tengo el logaritmo en base a de una función, pues recordad que igualmente sería 1 partido entre todo lo que hay dentro de la función por el logaritmo neperiano de a por la derivada de lo que hay dentro. ¿Vale? Y en el caso de que fuera un logaritmo neperiano, como es el apartado C, pues tendríamos que el logaritmo neperiano de una función sería 1 partido entre lo que hay dentro de la función por la derivada de la función. Y el logaritmo neperiano del número e es 1, por eso desaparece aquí. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, vamos a hacer estas tres derivadas. La primera, pues la derivada será 1 partido entre x por el logaritmo neperiano de 2. Esta de aquí
será 1 partido entre x al cuadrado por el logaritmo neperiano de 5 por la derivada de lo de dentro, que es 2x. Y fijaros que se nos puede simplificar una x con una x y por lo tanto nos quedaría 2 dividido entre x por logaritmo neperiano de 5. Y esta de aquí, pues la que nos toca ahora es un poco más, bueno, más complicada de hacer, es un poquito más larga. Y será, primero tenemos un logaritmo, ¿vale? Por lo tanto, la derivada del logaritmo será 1 partido entre una función por su derivada y luego por la derivada de lo de dentro, que dentro tenemos una fracción, es decir, un cociente. Y recordad cuál es la derivada del cociente, que era la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido entre el denominador al cuadrado. Y por lo tanto nos quedará 1 partido entre todo lo que hay dentro del logaritmo. Y ahora por la derivada de lo que hay dentro, que como es un cociente será la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido entre el denominador al cuadrado. Bueno, a ver, recordad que si yo tengo 1 dividido entre una fracción, es lo mismo que invertir la fracción, ¿vale? Que es lo primero que voy a hacer. Por lo tanto, tendremos x más 1 dividido entre x al cuadrado más 1 por, y ahora voy a hacer estas operaciones. Fijaros que esto de aquí será 2x al cuadrado más 2x y menos esto de aquí que es x al cuadrado más 1. Y por lo tanto me quedará 2x al cuadrado menos x al cuadrado, que es x al cuadrado, 2x y menos 1, dividido entre x más 1 al cuadrado. Bueno, esto puedo simplificar con uno de estos y por tanto me quedará x al cuadrado más 2x menos 1 dividido entre x más 1 por x al cuadrado más 1. ¿Vale? Vamos al 9, que son derivadas exponenciales. Bueno, recordad, si yo tengo e elevado a una función, la derivada era ella misma por la derivada de la función. Y si en vez de tener e elevado a una función tenía un número elevado a una función, entonces recordad que la derivada era ella misma por el logaritmo neperiano de a por la derivada de la función. Fijaros que igual que hemos dicho en teoría, esta fórmula es la misma que esta, porque si aquí la a es el número e, el logaritmo del número e es 1, ¿eh? O sea, recordar que el logaritmo del número e es 1. Y por lo tanto, esta de aquí es un caso particular de esta de aquí. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, vamos a hacerlo. Luego, recordad también que si yo tengo la suma de dos funciones, la derivada es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Bueno, pues vamos allá. La primera, fijaros. La derivada será la derivada de la primera función, que es e elevado a 3x por 3, porque es por la derivada de lo de arriba, más la derivada de elevado a x, que es ella misma. Bueno, sería 3 por e elevado a 3x más e elevado a x. Aquí, si quisierais, ¿vale? Podríais hacer, porque esto, yo, bueno, no es muy aconsejable porque os podéis liar, ¿eh? Pero si alguien quisiera, podría hacer esto.
¿vale? Pero no hace falta, porque fijaros que si yo multiplico e elevado a x por e elevado a 2x, como tienen la misma base, sumaría exponentes y x más 2x sería 3x. No hace falta, ¿eh? Vamos a la segunda. Esta de aquí, la derivada sería la derivada del primero por el logaritmo neperiano de 2 más 5 por e elevado a 2x por 2. ¿Vale? En este caso quedaría, normalmente el número siempre se pone delante, ¿vale? Por tanto el logaritmo neperiano mejor ponerlo delante. Sería logaritmo neperiano de 2 por 2 elevado a x más 2 por 5, 10 por e elevado a 2x. Y aquí no podemos hacer nada más. No se os ocurra multiplicar esto por esto, ¿eh? Que no lo podemos, porque este está elevado a x, ¿eh? Vigilemos. Y además, este 2 viene del logaritmo neperiano. Si yo no tuviera el logaritmo neperiano, si esto no lo tuviera, aquí quedaría 2 elevado a x más 1. Si esto no lo tuviera, ¿eh? Pero este 2 viene del logaritmo neperiano, ¿eh? Por tanto, no puedo multiplicarlo. Vamos al 10. Hallar la derivada de las siguientes funciones. Y tenemos una derivada logarítmica. Y es una derivada logarítmica porque, bueno, si tenemos una función elevado a otra función que depende de x, esto solo se resuelve, o sea, la derivada de esto, aplicando logaritmos. ¿Vale? Por tanto, vamos allá. Es decir, primero aplicamos logaritmos a los dos lados. Vale, segundo, recordad que si yo tengo el logaritmo de a elevado a b, es lo mismo que b veces el logaritmo de a. Por lo tanto, ahora aquí lo que hacemos es aplicar las propiedades de los logaritmos y quedará 2x más 1 por logaritmo de x. Ahora derivamos. Y por lo tanto tendremos la derivada del primero, o sea, del primer miembro de la igualdad. Y ahora la derivada del segundo miembro de la igualdad, de la derecha de la igualdad, que fijaros que es un producto, ¿eh? Y por lo tanto será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y ahora despejamos la derivada, que será f de x, lo que está dividiendo pasaría multiplicando por todo esto. Y por último, sustituimos como sabemos que f de x es x elevado a 2x más 1, pues nos quedará que la derivada es pues f de x, es decir, x elevado a 2x más 1, por todo esto. ¿Vale? Y esto ya será la derivada. Fijaros lo que hemos hecho, ¿eh? Recordad. Si yo tengo una función elevado a otra, primero aplicamos logaritmos. Y por lo tanto quedará el logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de f de x elevado a g de x.
¿vale? Luego, propiedad de los logaritmos. Y por lo tanto, 1 partido entre i por i' igual a... Ay, perdonad que ahora estoy derivando. Estoy yendo más rápido de lo que tengo que ir. ¿Vale? Será logaritmo neperiano de i. Vamos a hacerlo poco a poco, que lo iba a hacer directamente. Y así lo veréis mejor. ¿Vale? Y ahora derivamos. Y por lo tanto, ahora sí, 1 partido entre i por i'. Y aquí es la derivada de un producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y por último, pues despejamos la derivada, que es nuestro objetivo. Y fijaros que la derivada será i, que será f de x elevado a g de x, por todo esto de aquí. ¿Vale? Esto es lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Y vamos al apartado B, que creo que ya es el último, ¿no? Porque estamos haciendo el ejercicio 10, ¿sí? Que es una derivada implícita. ¿Vale? La derivada implícita, la i, recordad que es una función que depende de x, ¿eh? O sea, la i es una función que depende de x. ¿Vale? Y fijaros que es una función implícita porque aquí yo no tengo la i despejada. Que en este caso podría hacerlo, ¿eh? Mira, lo haremos de dos maneras en este caso, porque fijaros que aquí despejar la i no es complicado porque solo tengo esta i, con lo cual primero la x pasaría al otro lado y esto pasaría dividiendo, ¿vale? Pero vamos a hacerlo como derivada implícita. Primera manera. Bueno, pues aplicamos la derivada de i a los dos lados de la igualdad. Ay, aquí no sé si, claro, esto no queda claro si es seno de, en principio será seno de x por la i fuera del seno, ¿eh? Tal como está. Vale, ojo, porque si fuera seno de x por y me tendrían que haber puesto el paréntesis, ¿eh? Sería obligatorio el paréntesis. Matemáticamente, aquí nos tendrían que haber puesto el paréntesis. Si me han puesto el seno de x por y, es que es seno de x, espacio, por el número y, ¿eh? Porque si no cambiaría, ¿eh? Es decir, nosotros, como aquí no hay paréntesis, estamos considerando que esto es seno de x por el número y aparte. Si no, sería diferente, es decir, el ejercicio cambiaría, pero me tendrían que haber puesto un paréntesis, ¿eh? Para que no hubiera confusión. Bueno, por lo tanto, derivo los dos miembros de la igualdad y empiezo a derivar. La derivada respecto de y, pues primero tendría esto de aquí, este producto, ¿vale? Por lo tanto, sería 2x por este sin derivar más este sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno, por este sin derivar. Y ahora más x al cuadrado por seno de x por la derivada de y. Y esto sería más 1, porque ahora la derivada de x sería 1. Y la derivada de y respecto de 3 es 0.
Ahora lo que tiene y lo ponemos en un lado. Solo sería este término. Por lo tanto, todo lo demás pasaría al otro lado. Y ahora despejaríamos la derivada de y respecto de x, pues sería menos 1 menos 2x seno de x menos x al cuadrado por coseno de x dividido entre x al cuadrado por seno de x. Bueno, y tendríamos la derivada implícita, ¿vale? Es decir, fijaros, aquí lo hemos hecho como si tuviéramos seno de x por y, porque si no me tenían que haber puesto un paréntesis. Aplico derivadas en los dos lados y ahora empiezo a derivar. Esto es un producto, ¿eh? Todo esto por y. Por tanto, esto vuelve a ser un producto y la derivada de esto será 2x por este sin derivar más este sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno, por este sin derivar más todo este sin derivar por la derivada de esta función que depende de x, que lo expreso así, más la derivada de x, que es 1, igual a la derivada de 3, que es 0. Ahora todo lo que tiene la derivada de y lo pongo en un lado, por tanto me quedará todo esto, y todo esto lo paso al otro lado. Que ojo que me he dejado, ¿ves? Va bien repasar porque fijaros que me he dejado hasta ahí, ¿eh? Es decir, sería menos 1 menos por y. Vale, es decir, fijaros que todo esto no tiene de y de dx, por tanto lo paso al otro lado, que sería esto de aquí. Este 1 también lo pasaba al otro lado y ahora lo que está multiplicando pasaría dividiendo. Bueno, y nos quedaría esta función. La segunda manera en este ejercicio ¿vale? Que lo podemos hacer, la segunda manera sí es fácil despejar la y. Y fijaros que en nuestro ejercicio pues podríamos despejar la y, porque tengo x al cuadrado por seno de x por y más x igual a 3. Por lo tanto, x al cuadrado por seno de x por y igual a 3 menos x. Y la y sería 3 menos x dividido entre la y, que es x al cuadrado por seno de x. Y ahora podríamos derivar esta función, ¿vale? Y fijaros que la derivada sería la derivada del primero por este sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es un producto, por lo tanto, este por seno de x más este sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno. Y dividido todo entre x al cuadrado por el seno de x, todo al cuadrado. Bueno, y ahora paciencia, ¿eh? Sí que es verdad que parece que esta expresión sea diferente a la que teníamos, pero claro, ahora la y aquí tendría que poner todo esto aquí, hacer operaciones y comprobar que me queda esto de aquí, ¿eh? Con paciencia lo podríais ver. Bueno, y con esto acabamos la parte de los problemas que teníamos de derivadas.